Ahora es el turno de Patricia Hernández, candidata a la presidencia de Canarias. Bien. ¿Qué? Ya. Voy a irme dando la vuelta porque creo que los de aquí están como discriminados y voy a ir dando vuelta. Yo creo que lo primero que debemos tener claro es que quien afirma que estamos ante una crisis económica o solo económica se equivoca mucho. Estamos ante una crisis de valores, de formas, de entender la vida, de entender las cosas. Estamos en una crisis como la que ninguno de los que está aquí, pues son todos muy jóvenes, ha vivido nunca. Y los cambios se producen a ritmos diferentes, porque van a seguir produciéndose, los cambios van a seguir produciendo. Antes se producían al ritmo que se imprimía un periódico y ahora se producen al ritmo que una información pasa de un smartphone a otro, están sacando fotos, ya dentro de nada va a estar en mi tierra la foto colgada. Y la va a tener mi padre y la va a tuitear antes que yo. Y mi abuela va a poner me gusta al Facebook, que pone me gusta, no le da el botón, todavía le cuesta, pero este acceso a la información, este movimiento cambia las cosas, la exigencia y la vida, cambia la vida. El papel de los agentes tradicionales, el papel de los medios de comunicación, el papel de los políticos, el papel de los sindicatos ha saltado por los aires. Tenemos que ser conscientes de que ha saltado por los aires y tenemos que reinventarlo. No basta con decir lo de antes era mejor o llorar porque no sabemos cómo comportarnos, sino que pensar qué vamos a hacer de aquí al futuro. Está claro que no basta tampoco con decir que vamos a ser transparentes, no basta tampoco con decir que vamos a dialogar, sino empezar a hacerlo. Y voy a poner un ejemplo de, si me permiten, de acaparar el concepto de transparencia sin ser transparente. Si me permiten, la ley de transparencia del Partido Popular no es la ley de transparencia que queremos nosotros. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene que decir que quiere esa información. No está colgada cuando, como bien decía, la información es del ciudadano, es de los ciudadanos, es de la ciudadana. Esa información tiene que estar colgada, convierte el silencio administrativo en hecho negativo. Y no se le da esa información que tiene que tenerla el ciudadano, la ciudadana. Tenemos que hablar también de gobierno abierto, de diálogo constante, permanente con los ciudadanos, no solo de darle la información, sino de decidir con ellos. De esto se va a tratar. Tenemos los instrumentos para que ellos decidan dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir. Está claro que esto no tiene que quitar la ideología ni gobernar a golpe de encuesta. De esto no estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de dentro de nuestra ideología, saber cuál es la sensibilidad o cuáles son las preocupaciones, ponerle rostro a las cosas, no solo números, que muchas veces hablamos, o por ejemplo estos que quieren acabar con el paro mientras aumentan el sufrimiento de los jóvenes mandándolos al exterior o agotándolos y que se queden en casa sin inscribirse en las listas del paro. Y nosotros tenemos que saber que esos tienen rostros, que tienen vida y tenemos que ponernos a ellos. Y que nosotros somos sus representantes y que tenemos que estar a su disposición. Yo conozco a algunos, ¿verdad, Pedro? Algunos me ha ayudado de los que está aquí a incluso elaborar intervenciones parlamentarias. No es más tiempo, es tiempo mejor administrado. No tienes que dedicarle más tiempo, tienes que dedicárselo de otra forma y tienes que organizarte de otra forma, es mucho más efectivo. Cuando te dicen es que lo que tú dices es lo que yo siento, sientes que por esto es por lo que estás aquí en política. Es para esto, para lo que estamos aquí, para dar respuesta real a las demandas de los ciudadanos. Y si la democracia a día de hoy ha cambiado y no es posible sin participación y sin gobierno abierto y sin diálogo, la democracia no es posible con desigualdad y no es posible sin las mujeres. Veíamos las fotos de los gobiernos de Felipe González en las que no había mujeres. No había mujeres. Esto hoy no es posible. Es imposible gracias a nosotros y precisamente a esos gobiernos de Felipe González, pero permítanme darle las gracias a todas esas mujeres, a las feministas que lucharon dentro del Partido Socialista y que no llegaron mucho más capaces que sus compañeros varones.
muchos más capaces o igual de capaces que sus compañeros varones que permiten que estemos hoy Francina, Carmen y yo y tantas otras mujeres empoderadas. Lo que vengo a decirles es que empoderar a la gente, como alguno pretende, no puede pasar por desempoderar a las mujeres. ¿Qué te parece el discurso? Vamos a empoderar a la gente, vamos a darle la voz, pero quitamos de la agenda pública a las mujeres y quitamos de los rostros públicos a las mujeres. La agenda del cambio, la agenda de los de abajo y son de las de abajo. Cuando hablamos de pensiones no contributivas, ¿de qué estamos hablando? Si no estamos hablando de mujeres. Cuando hablamos de haber beneficiado el estado de bienestar a la gente que menos tiene, ¿de qué estamos hablando? Si antes las mujeres tenían que renunciar a su carrera porque era el hombre el que iba a la carrera y los padres tenían que decidir quién iba, si uno u otro. Y era el hombre el que cedía el título universitario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de dependencia si no estamos hablando de mujeres? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia si no estamos hablando de mujeres? Estamos hablando siempre de mujeres. La diferencia es que cuando lo hacían nuestros compañeros hace 30 años, hace 25 años, hace 20 años, no decían que estaban hablando de mujeres. Y nosotros tenemos que decir que estamos hablando también de ellas, o fundamentalmente de ellas, o incluso solo de ellas, sin ningún complejo, sin ningún complejo. Y preguntar siempre dónde está la mitad de la población, que por cierto es la que más nos necesita y no debemos dejarla fuera de esto. ¿La revolución será feminista o no será? Lo saben, compañeras y compañeros. Y les voy a decir que en esta sala, muchos conocen a mujeres atemorizadas en sus casas. Muchas conocen a mujeres que ni siquiera pueden ejercer su derecho fundamental de libertad. Y muchos sabemos también que esto no está en la agenda pública, que el presidente del gobierno no ha hecho ni una rueda de prensa para hablar de esto, ni los ministros tampoco. Nosotros tenemos que hablar de violencia de género por mucho que no sea un agente de revolución y nos dé voto. Y lo hacemos porque creemos en esto y porque es el hecho fundamental de los socialistas y las socialistas. Y tenemos que seguir siendo un ejemplo como lo hemos sido con la ley contra la violencia de género. Vamos a proponer, y lo haremos en las comunidades autónomas, que en todas las etapas educativas haya educación afectivo-sexual y contra la violencia de género. En todas las etapas educativas tiene que haber conocimiento. Sabemos que esto después lo podemos llevar, ¿no se me oye bien? Educación para la ciudadanía, estamos hablando de más cosas. Estamos hablando de nuestros valores, de la libertad, de la igualdad y del desarrollo de la relación entre hombres, entre iguales, si me permiten. Yo no voy a enrollarme más, no voy a agotar el tiempo, porque como empecé... ¿Sí? Vale. Vale, no quería, pero... Voy a agotar los 2 minutitos que me quedan. Si me permiten, yo no sé, muchos lo saben por aquí, porque con esto de que decimos que somos iguales y demás, yo estoy embarazada de 3 meses y medio. Gracias. Lo he dicho porque ya lo había dicho. Y porque esta no es mi barriga. Lo que quiero decir es que no soy la única. El candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canarias también está embarazado, de algunos meses más que yo, de 7 meses. Sin embargo, a mí me han preguntado si voy a pedirme el permiso de maternidad. Me lo han preguntado a mí. Juan Fernando López Aguilar fue padre siendo candidato al Parlamento Europeo en medio de la campaña. Y nadie puso en la agenda pública el hecho de que Juan Fernando López Aguilar fuera a ser padre de un niño y de una niña en medio de la campaña. Nadie cuestionó.
Nadie cuestionó que en los días que estaba dando a luz su mujer él estuviera haciendo cosas. Nadie le preguntó si se iba a coger el permiso de paternidad. Nadie lo vio como un hecho inhabilitante y nadie lo vio como un mal padre. Y yo no voy a dar explicaciones de lo que hago en mi vida privada ni para bien ni para mal. No soy más ni mejor candidata por eso, ni lo voy a hacer. Pero esto lo digo no porque lo esté, sino porque, compañeras y compañeros, no somos iguales. No somos iguales. Y no estamos en disposición. Podría poner mil ejemplos de lo que a mí se me critica y de lo que no se critica de otros compañeros. Podría, ustedes lo han vivido. Lo digo porque tenemos que ser conscientes de que no nos están tratando iguales para poder transformarlo. Lo digo que tenemos que ser conscientes para llegar al ponernos en el camino de la igualdad, es saber de que no estamos en una situación de igualdad. Y hay que ir a todos aquellos que piensan que los más jóvenes no tienen problemas, que todos acceden a la educación, que no hay ningún problema, que ya nadie renuncia. Tenemos que poner ejemplos concretos de que la igualdad no es real hoy, porque si no, no podremos alcanzarlo. Estos postmachistas que dices, este era un problema de tu madre, de tu abuela, este no es un problema tuyo. A estos hay que ponerles ejemplos tangibles, porque si no retrocederemos. En igualdad lo saben, si no avanzamos, retrocedemos. Y yo ahora sí les dejo con mis compañeros. Muchas gracias, Patricia.